¿Sabías que eso de contar las calorías en las dietas realmente no funciona? Aquí en este video te explicaré cómo las calorías es un término obsoleto y poco práctico de aplicar en la vida real. Hola, mi nombre es Franklin Correa, nutricionista y dietista, egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría de la Universidad Simón Bolívar del mismo país, y en este video te explicaré acerca de un término que probablemente has escuchado poco o mucho, como lo es el de las calorías. Te explicaré acerca de por qué hay personas que probablemente conoces que leen mucho el etiquetado para saber las calorías que tiene un determinado alimento, mas sin embargo eso no aplica o no es práctico en la vida real. La intención de este video es no simplemente informar, sino tratar de cambiar ciertas conductas o paradigmas, no solamente en personas que se interesan sobre el tema, personas de público general, pacientes, sino también profesionales de la salud, colegas míos nutricionistas. Acuérdate que la nutrición está plagada de mitos nutricionales, y muchas veces hasta los mismos profesionales de la salud somos víctimas de ello. Disculpa si te aburro un poco sobre términos teóricos o técnicos, pero para hablar de calorías hay que saber realmente qué es eso, ¿cierto? El término caloría es simplemente una unidad de medición que se utiliza para calcular la energía que necesitas para que un gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Por ejemplo, supón que tienes 1 gramo de agua o 1 mililitro, que es lo mismo, y deseas subir de 23 grados centígrados esa agua a 24 grados centígrados. En la imagen que tienes aquí a mi lado puedes ver más o menos un ejemplo práctico en donde tú puedes ver que, por ejemplo, una cantidad de agua, colocas un mechero en la parte de abajo y le colocas un termómetro, y ahí tú ves aproximadamente cuando suba de 23 a 24 grados centígrados, esa cantidad de energía que se utilizó es lo que nosotros conocemos como calorías. Ahora, imagínate que en vez de utilizar 1 gramo, utilizas 1000 gramos, que es equivalente a 1 kilo de agua. Entonces, obviamente, cuando estás multiplicando 1000, la cantidad de gramos, también necesitas 1000 veces más la cantidad de energía que vas a utilizar. Ahí, entonces, las calorías se multiplican por 1000 y es lo que nosotros conocemos como kilocalorías. Las calorías es el término real que tú ves en el etiquetado, es lo que más se utiliza ahorita, y al mismo tiempo es cuando te dicen la cantidad de calorías que necesitas o que estás gastando. Ese es el término de kilocaloría, lo que más se utiliza. Pero también puedes ver que en vez de decirte kilocaloría, puede ser caloría pero con la C mayúscula, que es equivalente también a 1 kilocaloría. Ahora bien, ¿pero qué cantidad necesitas realmente? ¿Qué cantidad es la que necesitas consumir en cuanto a calorías para mantener el peso, para aumentar de peso o para bajar de peso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Por lo general, la ley de la termodinámica, seguramente has escuchado de que si consumes más calorías de lo que gastas, aumentas de peso. Y si consumes menos calorías de lo que gastas, disminuyes de peso. Es algo sencillo, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo puedes saber realmente la cantidad de lo que estás consumiendo y cómo puedes saber realmente la cantidad que estás gastando? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Vamos a saber realmente cómo se calcula eso. Pues bien, fíjate, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX existió un señor llamado Wilbur Atwater, un científico que hizo un experimento sencillo para nosotros a esta época, pero en esa época era un poco complicado. Imagínate en la imagen que tú ves al lado, el señor es Wilbur Atwater, del que te estoy comentando, y también puedes ver un dispositivo o una imagen en donde te enseña más o menos el aparato que él utilizó. Fíjate que es algo así parecido a lo que nosotros conocemos como baño de María. Él utilizó un recipiente, imagínate que es una olla, le colocó agua en su interior y dentro de esa agua colocó otro recipiente aún menor, más pequeño. Dentro de ese recipiente más pequeño es donde colocó el alimento que él quería analizar. Ese recipiente pequeño le colocó una tapa y tenía como una válvula de ignición conectada con un cable que es el que le generaba la chispa, y al mismo tiempo tenía como una valvulita que desprendía oxígeno. Eso es para que la combustión se creara y se quemara literalmente el alimento adentro. El producto de ese calor o de esa combustión era recopilado o era percibido por el agua que lo rodeaba, y acuérdate que también el agua tenía un termómetro, y ahí es donde se veía realmente la cantidad de calor que desprendía dicho alimento cuando se incineraba o se quemaba en su totalidad. De esta manera, Wilbur Atwater sacó como conclusión que seguramente lo que tú has escuchado, de que
1 gramo de carbohidrato y 1 gramo de proteína aportaba 4 calorías, 1 gramo de grasa aporta 9 calorías y 1 gramo de alcohol 7 calorías. Es lo que nosotros manejamos por lo general y que seguramente o probablemente has escuchado. Ahora, pero ¿en qué se utilizan esos números? ¿O esos números se utilizan para qué? Bueno, es sencillo. Ahora suponte que tienes o ves un refresco que tiene 100 gramos de azúcar, multiplicas eso por 4 y entonces ya te está diciendo que tiene 400 calorías. Del mismo modo, si tienes, por ejemplo, una cucharadita de aceite que son como 5 mililitros, multiplicas eso por 9 y te dice que tienes 45 calorías que estás consumiendo extra. Bueno, ya sabes más o menos de dónde provienen esos números y teóricamente ya deberías saber cómo calcular la cantidad de calorías que estás consumiendo, ¿cierto? Pues no tan rápido. Recuerda que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Wilbur Atwater utilizó o empleó o realizó ese estudio bajo condiciones controladas de temperatura, de presión, etcétera. Más sin embargo, recuerda que nosotros no quemamos toda la comida que nosotros consumimos. Recuerda que una cosa es quemar o incinerar todo el alimento y otra cosa es la digestión. Nosotros cuando consumimos alimentos lo digerimos, que es muy distinto, y quedan por lo general restos de comida que no digerimos, que secretan. Ahora, ¿cómo calculas tú eso? ¿Cómo calculas realmente la cantidad de lo que estás consumiendo y cómo calculas la cantidad que estás absorbiendo? Ahí es donde está la parte práctica. Acuérdate del mismo modo que nosotros tenemos en el intestino algo que se llama fauna bacteriana o microbioma, microbiota, como lo conocen muchas personas, que imagínate que son bacterias buenas que nos ayudan a la digestión y que cumplen una función importante en todo lo que estoy diciendo de la digestión. Ahora, ¿cómo saber la cantidad de bacterias que tienes? Es algo ilógico que no se puede comprender. Acuérdate que esas bacterias literalmente consumen alimentos antes de que nosotros siquiera los absorbamos. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Entonces, las calorías que te dice el etiquetado son realmente las que nosotros absorbemos. No, obviamente te estás dando cuenta de que no. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Bien. Aparte te coloco otro ejemplo. Suponte que tienes 100 gramos de carne, pero tienes 100 gramos de carne cruda, 100 gramos de carne término medio y 100 gramos de carne bien cocida. Te pregunto, ¿las 3 carnes se van a absorber igual? Obviamente, mientras menos se absorba, menos calorías vamos a asimilar o absorber de eso. Fíjate en lo sencillo y a la vez complicado del tema. No es solamente ver el etiquetado y ver qué cantidad de calorías me aporta esto, sino también saber qué cantidad se absorbe. Pero ahí es donde está el detalle, no podemos controlar eso. Ahora hablemos acerca de cómo saber la cantidad de calorías que gastas. Porque de nada sirve el etiquetado y saber las calorías que me aporta ese producto si realmente no sabemos cuántas necesitamos, ¿no te parece? Pues bien, ¿cuántas calorías gastamos? Esa es una pregunta que se hicieron algunos científicos y aquí a mi lado puedes ver que hay una imagen que es un experimento muy sencillo que se llama calorimetría directa. La calorimetría directa es una forma de saber la cantidad de energía o de calor emitido por nosotros los humanos. Si tú te puedes dar cuenta, consta como de una habitación donde está la persona dentro y por la parte de arriba tú ves que hay como unas tuberías por las que pasa agua. El calor emanado por la persona cuando hace un ejercicio, cuando está en reposo, es recopilado por el agua y esa variación de temperatura del agua es lo que se determina y se ve cuántas calorías está produciendo la persona. Poco sencillo, ¿verdad? ¿Te parece? Pues no, es complicado. Entonces no es muy práctico para nosotros. Por lo que los científicos crearon otra forma que es a través de la calorimetría indirecta. Es un poco más complicado de explicar, pero básicamente es que se estima de forma indirecta la cantidad de calorías que nosotros producimos o que gastamos solamente midiendo la cantidad de oxígeno que consumimos y la cantidad de dióxido de carbono que producimos. Eso es, se coloca una mascarilla a una persona conectada con una manguerilla que recoge todos los gases y esos gases se analizan en un dispositivo y en base a esa correlación se dice aproximadamente la cantidad de calorías que está gastando la persona. Por lo general, en mi tesis de maestría fue el experimento que utilicé, es la técnica que utilicé a través de calorimetría indirecta. Si quieres más información de cómo se hizo la tesis mía, puedes ver el enlace en
en la descripción, en la parte de abajo. Como verás, la calorimetría directa e indirecta son muy interesantes, llama mucho la atención, pero es poco práctico, por lo que se crearon muchas ecuaciones para predecir la cantidad de calorías que necesitas tú, la cantidad de calorías que necesito yo, y entonces esas ecuaciones las que ves por lo general en internet, las que puedes ver en revistas, las que puedes ver en cualquier medio, pero acuérdate de algo, esas ecuaciones son extraídas de lo que es la parte original, que son la calorimetría directa e indirecta. Pero acuérdate que si la calorimetría directa e indirecta que te estoy explicando son poco prácticas y ya tienen de hecho cierto margen de error, imagínate entonces lo de las ecuaciones. Sin embargo, esas ecuaciones son las que tú ves también dentro de los dispositivos como las balanzas digitales donde tú te pesas, que todo eso, por ejemplo, cuando te dicen la cantidad de grasa que tienes, la cantidad de calorías que estás gastando, todo eso se mide en base a las ecuaciones que te estoy comentando, que salen de los estudios anteriores. Entonces imagínate que no es tan fácil y aparte siempre va a tener un margen de error. Por eso que cuando utilizas una fórmula te dice que necesitas 2000 calorías, mientras que utilizas otra fórmula y te dice que necesitas 2500. No existe una ecuación perfecta. No existe ningún método perfecto que te diga exactamente la cantidad de calorías que necesitas para que mantengas el peso, para que bajes de peso o para que aumentas de peso. Cuando realicé mi tesis de maestría era un poco complicado manejar todas las variables, incluso así como lo que estás escuchando, a lo mejor no tengo la iluminación correcta, a lo mejor no escuchas bien, pasan muchos aviones porque estoy en una parte que se llama Katia la Mar. O sea, son muchas variables que para manejar y nunca vas a ver que un estudio sea totalmente perfecto y también una grabación tampoco vas a ver la que sea totalmente perfecto. Entonces, como te estaba comentando, hay muchas variables que tú no puedes manejar. Por ejemplo, tú sabías que el simple hecho de que cuando una persona está molesta, su metabolismo aumenta. ¿Sabías que, por ejemplo, que si una persona tiene problemas en el metabolismo del azúcar, como resistencia a insulina, su gasto calórico es diferente, al mismo tiempo que si tiene problemas en la glándula tiroides? O sea, ¿cómo se puede manejar eso? Eso no se puede ver solamente viendo la etiqueta o a través de una ecuación de predicción para estimar las calorías. En el caso mío, yo no calculo las calorías ni ando con una calculadora midiendo lo que yo me como. Es algo impráctico. Respeto mucho a las personas que dicen que una caloría es una caloría, provenga de donde venga. Mas, sin embargo, ya se ha demostrado que 100 gramos de brócoli no es lo mismo que 100 gramos de refresco. A pesar de que son 100 gramos o 100 calorías, 100 calorías de refresco y 100 calorías de brócoli, la respuesta de esas calorías dentro de nuestro cuerpo no es la misma. Entonces, es un poco más complicado de lo que la gente piensa, ¿no? ¿Tú sabías, por ejemplo, que nuestro cuerpo regula su peso solito? O sea, tiene mecanismos para regular su propio peso. Hay hormonas, por ejemplo, como una hormona que se llama leptina y otra que se llama grelina. Básicamente son hormonas que nos ayudan para mantener el peso corporal. Por eso te estaba explicando que más allá de ver el etiquetado y complicarnos con el tema de las calorías, nuestro cuerpo tiene mecanismos para regular nuestro peso. Entonces, volvemos otra vez al punto, no las cuentes, siempre y cuando sean calorías saludables. Lo que nos perjudica realmente es cuando consumimos muchos alimentos procesados, que ya hay los mecanismos de regulación ya tienen problemas, para, valga la redundancia, para regular el peso. Enfócate mejor, como te estaba explicando, en la calidad de dichas calorías. Enfócate más que todo en qué cantidad dice el etiquetado de productos procesados, por ejemplo, ácidos grasos trans, sodio, qué cantidad de sodio tiene, qué cantidad de azúcar refinada. Bien, eso es más importante que las calorías per se. Si tienes alguna pregunta, tienes algún comentario, lo puedes dejar en la parte de abajo. Si te gustó, dale me gusta. Y si consideras que otra persona puede beneficiarse de esta información, que por lo general no mucho la dicen, puedes compartirlo con algunos de tus amigos. Que estés bien, soy Franklin Correa, nutricionista y dietista, y espero verte en una próxima oportunidad con otros videos que pueda montar. Éxitos y saludos.